Y ahora vamos a charlar como todos los viernes un poquito sobre lo que pasa en el mundo del deporte, pero por ahí no estrictamente de lo que sucede con el juego adentro de las canchas, sino que nos llevan a hablar un poquito de el negocio del fútbol, porque al menos a mí me tienen totalmente confundido de qué empresa compró a quién va a pasar los partidos, dónde vamos a ver, qué es lo que está pasando entre Fox y ESPN. Y para eso, para desasnarnos y entender un poquito, lo tenemos como todos los viernes a nuestro compañero Augusto Dorado. Augusto, buenos días, ¿cómo andás? ¿Bien? ¿Todo Hola, bien? Acá Gus. todo tranquilo. Me alegra. Bien, bien, bien. ¿Viste más tarde el Viernes reencuentro que vamos a tener acá en Alerta Spoiler? Supongo que espectacular. La verdad, vos lo un sabrás lujazo que valorar. nos vamos a dar. Sí, sí, me encanta, me encanta. La verdad que un clasicazo Un de clasicazo, así es. Ocupas. Bueno, Sí, Augusto, contanos un poco, ¿cuál es la sí. situación esta? El muñeco Mickey Mouse vino a patear las pelotas del fútbol. Metió la cola Mickey Mouse, claro, exactamente. Bueno, sí, todavía está, digamos, todo un poco en desarrollo la cuestión. Por empezar, lo que hablamos la semana pasada, el viernes va a arrancar el torneo de primera división del fútbol argentino en un formato que va a ser una copa dividida en 6 grupos en la primera etapa. Después se complica. Pero cuando la semana pasada se hizo el sorteo para configurar este torneo, después hubo una reunión de presidentes y vicepresidentes de clubes del AFA que se hizo por Zoom. Y bueno, ahí empezó como otro torneo, otra competencia y arrancó a los codazos y a las patadas, podemos decir, que es justamente lo que vos decías, la pelea por la televisación del fútbol, que la realidad es que es la principal fuente de ingresos para la AFA y sobre todo para los clubes, ¿no? Claro. Bueno, en esa reunión que fue virtual, lo que se anunció fue por parte de la AFA y de Marcelo Tinelli la decisión de rescindirle el contrato a lo que era Fox Sports, ¿no? La cadena de Rupert Murdoch, que era la que televisaba, con el argumento de que Fox no avisó de que se fusionó con Disney. Mejor dicho, en realidad lo que pasó fue que Disney compró Fox y por lo tanto se queda con todo el paquete, ¿no? Pero Disney Y compró Fox a nivel mundial, ¿no? a Interplanetario. nivel, a nivel global, exactamente. Fue un boom, digamos, a nivel de medios. Y lo que pasó es que como que el gobierno ahí hizo un guiño y dio aviso de que, bueno, pero acá no estaban cumpliendo con plazos legales que estaban en el contrato por la televisación del fútbol, y ahí a la AFA se le prendió la lamparita, ¿no? Ya Ay, estamos viendo, por alerta ejemplo, que negocio, dijo. alerta negocio, totalmente. Bueno, por ejemplo, la Copa Libertadores ya empezó a ser transmitida entera directamente por ESPN. Lo mismo va a pasar con la Copa Sudamericana. Están acaparando muchísimo en las transmisiones deportivas. Incluso el plantel de relatores y comentaristas que estaba en Fox se incorporó a ESPN. Bueno, miércoles hubo una columna muy interesante en el diario La Nación del periodista Ezequiel Fernández Murs, uno de los mejores del país, sin ninguna duda, y él hace un relato muy bueno sobre el trasfondo de esta pelea, ¿no? Que da inicio a una especie de, él mismo lo define así, de etapa de periodismo de guerra en ESPN, ¿no? Remitiendo un poco a aquella entrevista con Julio Blanc de Clarín, que se sinceraba con nuestro compañero Fernando Rosso en Así un es. reportaje para la Izquierda Diario sobre el periodismo de guerra de Clarín. Bueno, acá ESPN está un poco en eso, incluso incorporó para esta guerra a un viejo lobista, ¿no? Que es Fernando Niembro, ¿no? Un lobista de empresas privadas de televisación hace años y años. Se suma a Fantino, a Viñolo y a otros editorialistas, podemos decir entre comillas, que de pronto descubren que la AFA es mala, que Chiquitapia y Tinelli son el cuco, bueno, etcétera, ¿no? Insisto, recomiendo esta nota de Ezequiel Fernández Murs de La Nación, está online, pero bueno, vamos a la cuestión, ¿cuál sería el trasfondo, ¿no? Que hay en esta discusión? Bueno, con este anuncio a escala global de la fusión de Fox y Disney, la AFA dijo, arriba revuelto, ganancia de pescador, y aprovecha este descuido legal para rediscutir los contratos de televisación, porque con la disparada del dólar y con la inflación que se desató, la realidad es que quedaron muy desactualizados, ¿no? Uno se podría preguntar cuáles son los números de esos ¿Los contratos, contratos son en qué pesos recibe cada o...? uno. En principio son en pesos, y entonces ahí hay una cuestión, ¿no? Porque es muy difícil saber con precisión realmente cuáles son los números, ¿no? Es más fácil conseguir la fórmula de la Coca-Cola que conseguir Claro. eso. No están publicados en ningún lado,
Por ejemplo, en la página de AFA, que podría estar tranquilamente, debería estar publicado, no hay nada. Pero bueno, por ejemplo, una pista está en esta nota de Ezequiel Fernández Murs, que cuenta que, por ejemplo, Lanús recibe 17 millones de pesos mensuales, y Lanús podríamos tomarlo como un club promedio, ¿no? Porque no es ni de los más grandes ni de los más chicos. Entonces, ahí hay una pista. Pero, claro, los contratos son en pesos, y entonces cuando uno los traduce a dólares, cada vez los ingresos en las arcas de los clubes son cada vez menos, y bueno, ahora mucho peor todavía con la situación de la pandemia, ¿no? Otro periodista, César Aira, en el sitio Radiográfica, señala algo interesante, que es que en el ejercicio contable de la AFA del periodo 2019-2020 cerró con un ingreso por la televisación de 84 millones de dólares, ¿no? Por la temporada entera, 2019-2020. Y él hace una comparación muy interesante porque dice, un solo club de la liga italiana, ¿no? El Napoli, que no es de los más poderosos, invierte 88 millones de euros para una temporada. O sea, imagínense el despliegue de un club como el Napoli comparándolo con el total del fútbol argentino. O sea, hay Claro. una diferencia años luz en cuanto a números para los clubes argentinos, y por eso esta jugada, y con un hombre de la industria del entretenimiento como comandante de la jugada, que es Marcelo Tinelli, justamente, que está al frente de la liga profesional, y lo que buscan es justamente aumentar el tamaño de la torta, ¿no? Una última cuestión es cómo se reparten las porciones de la torta, digamos, ¿no? Y bueno, la decisión esta de la ruptura con Disney fue cuestionada por los dos clubes más poderosos del país, que son Boca y River. Dejaron de lado rivalidades y sacaron un comunicado unificado, cuestionando que no fueron consultados previamente de esta jugada de la AFA y de Tinelli, ¿no? Digamos como el derecho de poder por ahí vetar o opinar, no se lo dieron, y bueno, por eso esta incomodidad que tienen Boca y River. Digamos, la guerra por la guita de las transmisiones, que es la torta principal del fútbol, no va a encontrar un frente unificado del lado de los clubes, porque justamente después tienen que discutir entre los clubes cómo va a ser el reparto de las porciones, y ahí empieza otra guerra que va a ser bastante adentellada, digamos. Augusto, El panorama es este. el Sí, viernes que viene empieza entonces el torneo de Primera División y a unos sí. pocos días va a arrancar también el torneo de Primera División femenino. Me imagino que la AFA también está súper preocupada por ver cómo va a televisar ese torneo, ¿no? Claro, muy buena, acertado, sí, porque ahí hay una cuestión histórica que en realidad siempre sigue, más allá del discurso y de que Chiqui Tapia dice, bueno, el presidente que le abrió las puertas al fútbol femenino, la realidad es que siempre está tomado como una actividad más que secundaria, y bueno, el fútbol femenino todavía no está ni en discusión, y de acá a una semana todavía no está definido cómo va a ser la televisación. Lo más probable es que TNT Sport se quede con el conjunto del paquete y que le ceda algunos partidos a la TV pública, pero todavía está eso en discusión. Claro. Muy bien, bueno, completo el informe, ya entendimos un poco más, porque incluso yo había leído la nota de Fernández Mur y me perdí algunas cosas, como no sigo bien el hilado, Claro, pero ahora se entiende mucho más claro. Vamos a estar subiendo el recorte, la explicación de lujo de nuestro especialista en deportes, Augusto Dorado. Te escuchamos el domingo, Augusto, en el Círculo Rojo, desde las 9 ahí por Radio con Vos. en Radio con vos, dale. Un abrazo Muchas Un enorme. gracias. abrazo.